Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminarán a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminarán a la luz de tu rostro. Les doy la bienvenida en el nombre del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica a este ciclo de charlas sobre la palabra que se reza, y el doctor Leandro Verdini va a ser quien les dé una introducción y les presente el curso. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, a todas, en distintos lugares que se han conectado para compartir con nosotros durante este mes de marzo. En realidad hoy es día de año bisiesto, así que estamos medio ahí entre medio, antes de comenzar marzo, pero planificamos para el tiempo de Cuaresma este tercer curso gratuito y online que venimos compartiendo desde el Departamento Nacional de Pastoral Bíblica. A mí me toca, bueno, presentar el curso. Como decía Ana María, el curso está dedicado a reflexionar sobre el libro de los Salmos. Aquí puse al lado mío el cuadernillo de este año, que tiene en la tapa allí a nuestro beato patrono, y que, bueno, nos invita a compartir a lo largo de todo este año distintas lecturas, distintas lectios que allí proponemos con salmos, con distintos salmos. Después les vamos contando. Quien quiera conseguir el cuadernillo está a la venta en la oficina del libro de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí se puede comprar por internet. A quienes les interese, o lo pueden conseguir vía sus propias diócesis. También alguna lectio les vamos a ir compartiendo a lo largo del curso en estos días. Bueno, este primer encuentro de esta noche, quien va a presentar el Salterio, a hacer una introducción al libro de los Salmos, es la directora del departamento, María Verónica Talamé. A mí me toca presentarla. María Verónica es doctora en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana, con la tesis La Alegría en los Salmos. Es la directora del Departamento Nacional de Pastoral Bíblica, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Bíblica Católica, es directora de la Diplomatura en Actualización Bíblica, Fray Mamerto Esquiú, es profesora de Sagrada Escritura en la Licenciatura de Teología de la Universidad Católica de Salta, la UCASAL, es también profesora en el profesorado Tabela, de la ciudad de Salta. Verónica da cursos, retiros ignacianos o ejercicios de San Ignacio, anima peregrinaciones bíblicas por todos lados del mundo, y de hecho se encuentra ahora peregrinando, en este momento volando hacia Roma con un grupo de peregrinos para recorrer el camino de San Pablo. Por eso el encuentro que vamos a compartir hoy, ella lo dejó grabado, así que esperemos que salga bien, que se escuche bien. Ya hemos probado todo para que eso así sea. Lo que me queda por decirles es que si a partir de las charlas, de la charla que ofrece hoy Vero, queda alguna pregunta que a ustedes les gustaría consultar, la pueden escribir en el chat. Nosotros, cuando termina el encuentro de hoy, vamos a recoger ese chat y
la secretaria del departamento, Ana María, me va después a enviar a mí esas preguntas, porque el próximo encuentro, el de la semana que viene, me toca a mí presentarlo y compartirlo con ustedes. Entonces comenzamos la semana que viene respondiendo alguna pregunta que sea necesario bueno, responder y que tenga que ver con la introducción a los salmos. Vero estará todavía desconectada recorriendo las rutas de San Pablo y me pidió por favor que me ocupe de ayudarla en esa cuestión. Así que espero evacuar toda clase de dudas que queden. No creo igual porque está buenísimo el curso que van a ver ahora, la charla que van a ver y todo se va a entender a la perfección, salvo que sea para seguir profundizando alguna pregunta que tengan. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas y esperemos que todo este mes compartido los días jueves sea de provecho para ustedes, de crecimiento para la fe, para la oración personal, para la oración grupal de sus grupos de Lectio Divina, y vuelvo a repetir y animarlos a que no quede solamente en compartir estas clases o estos encuentros, sino que también puedan ustedes lo que aprendan con la ayuda del cuadernillo, que lo pueden conseguir en distintos formatos, como les decía, puedan llevarlo a su vida cotidiana, a su trabajo pastoral, en sus grupos de oración, en sus familias. Muy bien, muchas gracias y cuando quieras, Ana, Alicia, demos comienzo. Muy bienvenidos a este nuevo curso. Qué lindo que podamos volver a encontrarnos en torno a la palabra, aunque sea virtualmente, pero lo importante es estar en comunión. El Papa Francisco hizo toda una catequesis sobre la importancia de orar y él señaló explícitamente la importancia de orar con los salmos. Por eso creo que en comunión con él, siguiendo su iniciativa, es que estamos acá convocados en torno a algunos salmos del Salterio. Les propongo empezar este encuentro que va a tener 4 instancias con un pequeño salmo, el Salmo 121, que es cortito, pero me parece muy hermoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis ojos a las montañas. Les recuerdo que yo estoy en Salta y que acá al lado mío están las montañas, así que para mí este salmo es hermoso. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale mi pie, tu guardián no duerme, no duerme, no dormita, el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te hará daño el sol ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida, en el regreso, ahora y para siempre. Que este salmo del guardián de cada uno de nosotros, ojalá descifre este deseo que tenemos todos, que el Señor nos cuide, nos cubra, que no descanse hasta que estemos cada uno lo mejor posible. Así que bueno, empezamos con esta oración hermosa del Salterio. Vamos entonces a comenzar con 2 o 3 ideas preliminares que yo le llamo. Recordar que los salmos son parte de la Biblia. ¿Y esto qué significa? Que la Biblia en sí misma, ya sabemos todos, es un libro muy particular, ¿no? Que tiene un género literario muy particular, que si estuviéramos en la presencial les diría que me respondan qué es la Biblia, y muchos de ustedes quizás me dirían palabra de Dios. Y eso está muy bien, pero tienen un 5. Porque no solo la Biblia es palabra de Dios, sino
que la Biblia es, como género literario, palabra de Dios en palabra de hombres. Y entonces tiene esta doble dimensión que hay que respetar siempre, no solo la dimensión creyente, por decirlo de alguna manera, la dimensión religiosa de todo texto bíblico, sino también, al leerla de manera respetuosa, respetarla quiere decir tener en cuenta su literatura. Y esto es la lengua, los sintagmas, las imágenes, los protagonistas, el contexto, bueno, tantas cosas que sabemos que tenemos que abordar a la hora que tenemos un texto delante. Entonces, hay que juntos mantener esta tensión, diríamos así, de esta dimensión orante, religiosa, creyente, de fe, por un lado, pero no olvidarnos de todo lo que desde el punto de vista humano, literario, también hay que tener presente a la hora de abordar un texto. Eso como primera idea, que ya sé que ustedes lo saben, pero recordarlo, porque por ahí uno se olvida y solo a veces tiene la punta de la dimensión creyente. Por el otro lado, quisiera decirles que vamos a abordar una temática que es fantástica y fascinante, pero que además es yo le llamo la leche condensada. Vieron que la leche condensada se hace después de revolver mucho y sale el dulce de leche. Bueno, el Salterio es como un microcosmo, un condensado de humanidad, de historia, de literatura, de teología, de oración, de liturgia, de símbolos, de lectores del Antiguo Testamento. Todo esto dice Gianfranco Ravasi, un gran estudioso de los Salmos. Bien podemos afirmar que son como un compendio y suma de todo el Antiguo Testamento, que a diferencia de otros escritos bíblicos, abraza en su universalidad la materia de toda la teología y contiene en sí toda la Escritura. Así que conocer el Salterio de alguna manera es abordar en sintético, en condensado toda la Biblia. Por supuesto que solamente vamos a poder dar algunas pinceladas, pero sepan que quien se adentra en el Salterio se adentra de manera pequeña, como un microcosmo, a toda la Biblia. Muy bien, esto es lo primero que vamos a tratar en dos partes. Esta primera parte que va a tener estos 7 temas, y después, a partir del 7º, vamos a abrir otros temitas secundarios o, digamos, en segundo lugar. Primero, entonces, abordemos la función de los salmos. ¿Qué función tienen? Mientras los otros libros de la Biblia tienen alguna, como por ejemplo ser una catequesis, ser un canto de amor, ser una reflexión sapiencial, ser una narración, y podríamos pensar, no sé, en una catequesis, podríamos pensar en los evangelios, un canto de amor, bueno, el Cantar de los Cantares, una reflexión sapiencial, los libros sapienciales de Job, Eclesiastés, Eclesiástico, etcétera, una narración, bueno, por ejemplo, el Génesis, el Éxodo, los libros narrativos, etcétera. Los salmos no tienen ninguno, si bien sí contienen elementos de catequesis, sí contienen palabras de amor, sí contienen reflexiones sapienciales y sí contienen elementos de la narrativa, no son eso. Y entonces, ¿qué son? En un primer momento digamos que son un formulario de oración. ¿Y esto qué significa? Me gustaría traer a la memoria unas palabras que encontramos en el Concilio Vaticano II, cuando define la alabanza de los salmos, la voz de la misma esposa que le habla al esposo. Esos son, dice el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium número 91, que son los salmos. Que en definitiva sigue esta, entre comillas, definición, la intuición de San Jerónimo cuando dice, horas eres tú que hablas al esposo.
lees el texto bíblico, es Él quien te habla. Y entonces, bueno, de ahí que los salmos son contemporáneamente palabra de Dios a su fiel y palabra de hombres a su Dios. Las palabras de los textos están para ser asumidas por el que ora para que se vuelva su propia oración. Y aunque parezca un poco absurdo, un poco raro, podríamos decir que pasa como lo que sucede con un bebé. Y ustedes se acuerdan que cuando ha nacido un bebé en casa, siempre está papá que trata de decirle al bebé papá, y la mamá que pasa al lado del bebé y le dice mamá, y así el papá, la mamá, la abuela, la tía, la hermana, tratan de que el bebé diga como primer palabra, nombrarlos a ellos, ¿verdad? Ahora, uno se podría preguntar, estas palabras que dicen los bebés cuando empiezan a hablar, ¿de quién son? Porque si dijéramos son de los padres, estaría muy bien, pero está incompleto. Si dijéramos que las palabras que ellos emiten son propias, está muy bien, pero también está incompleto. ¿Por qué? Porque las palabras, como ahí decíamos, que sucede con los salmos, de los niños apenas empiezan a hablar, son de los dos. Repiten de alguna manera palabras del contexto de papá, mamá, abuela, tío y todos los que están a la vuelta, pero también, o sea, asumen estas palabras, pero también son de ellos, las han hecho propias. Y entonces, análogamente, podríamos decir que cada vez que decimos un salmo, aprendemos el lenguaje de papá, mamá, Dios, aprendemos de Dios, Padre, Madre, a decir con nuestras palabras sus cosas. Y entonces aprendemos, podríamos decir así, el lenguaje de Dios, a decirle nuestras cosas, pero con sus palabras. Como un niño que se dirige a los padres con sus palabras, pero que fueron primero asumidas por las palabras que estos papás les han enseñado. Así que esta es la función de un salmo. Aprender, para eso están, para enseñarnos el lenguaje de Dios y dirigirnos a Él con sus palabras. Por eso es tan importante que no sustituyamos las palabras de los salmos, que son palabras de Dios, por palabras de otras, aunque sean santos o personas o otras instancias, que nunca van a ser palabra de Dios. Así que esta es una primera función que no tenemos que olvidar. Segundo, como una segunda característica, podríamos decir, asumiendo de alguna manera las palabras de Martín Lutero, que, miren qué bonito, todo cristiano que quiera orar y recogerse debería servirse del salterio, dice Lutero. Sería bueno que adquiriera una tal familiaridad que logre conocerlo de memoria, palabra por palabra, a fin de que para cada circunstancia pueda citar un pasaje apropiado. Y verdaderamente todo aquello que un alma piadosa desea expresar en la oración, lo encuentra formulado en los salmos de manera casi perfecta y tan conmovedora que nadie podría expresarlo mejor. Y termina en la introducción al Salterio, que tiene bastantes tomos de Martín Lutero. El Salterio nos amaestra, el Salterio nos fortifica mientras oramos, dice él. Así que qué interesante, podríamos ir preguntándonos cómo está nuestra familiaridad con los salmos, con el Salterio. Y cuando digo Salterio, me estoy refiriendo específicamente a los 150 salmos que están dentro de esta parte, llamémosle así, de la Biblia. Pero sabemos perfectamente que fuera de estos 150 hay oraciones que descifran el alma en todo el Antiguo e incluso el Nuevo Testamento. Porque piensen
ustedes cuando Israel atravesó el Mar Rojo, en el Éxodo 15, por decir un ejemplo, ¿qué hizo? Cantó un himno. Y entonces cantó un salmo. Y montones de ejemplos, Jonás cantó un salmo, y tantos otros profetas en el Antiguo Testamento encontramos estos himnos, alabanzas, o súplicas, o lamentaciones, o acciones de gracia, y también en el Nuevo Testamento, si se fijan, por no ir así tan lejos, en el mismo Magnificat es un himno, que hablar de tantos himnos que presenta, por ejemplo, las cartas de Pablo. Es decir, cada vez que encontramos una oración en la literatura bíblica, bien podemos decir que es un salmo, que ya vamos a adentrarnos qué significa la palabra y qué contenido tiene. Bueno, sigamos entonces con este tercer punto respecto a los salmos sobre los protagonistas. Los interlocutores de los salmos, de este libro de oración, son principalmente dos. Y los tenemos acá: Dios, que sería el gran protagonista, y el hombre. Suele haber un tercer protagonista, que ahora lo vamos a caracterizar brevemente, pero quedémonos con esta doble, estos dos protagonistas principales. Dios, decía, en su doble dimensión, una dimensión presente y una dimensión ausente de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el que ora recibe, acoge, percibe a Dios como aquel que le está presente, le está dando experiencia al orante de misericordia, de perdón, de amor, de compasión, de fidelidad, de justicia, y el orante lo siente, lo percibe, lo experimenta presente. Ahora también sabemos que en esta relación con Dios, a veces, como en toda relación humana también, hay momentos que no se percibe así como experiencialmente esta cercanía o esta presencia de Dios, y los salmos también dan cuenta de esta ausencia, podríamos llamarle así. No es que Dios sea ausente, es la experiencia que el orante tiene de que Dios está lejos. Y entonces lo llama, le grita, no sé, escucha mi oración, atiende mi plegaria, desciende hasta mí. Es como que desde el profundo del abismo clamo y reclamo la presencia de Dios. Ahora, fíjense que el salterio tiene una característica muy particular, y es que en la gran mayoría, no en todos, pero en muchos de los salmos, se usa el adjetivo posesivo mi, para decir esta relación entre Dios y el orante. El orante siente, percibe, cree que Dios es su Dios, que es su pastor, que es su salvador, su roca, su baluarte, su liberador, entre otros, ¿no? Y les decía, esta tercera presencia de los enemigos, que pueden ser a veces personajes, a veces grupos, a veces una situación, que tienen como una característica principal, y es que atentan contra esta relación entre Dios y el fiel. Atentan este vínculo positivo, sereno, entre el Señor y su criatura. Esta relación que estos enemigos quieren romper, a veces se manifiesta como una experiencia escandalosa, y por eso les puse ahí en la diapositiva, el pecado aparece así como un verdadero silencio del hombre hacia Dios, anulado por el perdón, obviamente. Otra experiencia escandalosa es el silencio de Dios, así la percibe el orante, al que le responde una oración sincera, que grita, que clama, una súplica, que sería sacarlo a Dios de silencio. Y como tercera experiencia
el sufrimiento o la muerte del justo, que es la máxima percepción del enemigo, este que quiere rompernos de alguna manera la relación con Dios y que pareciera, digamos así, castigar el vínculo, la relación. Este orante, fíjense que en los Salmos aparece como este hombre presentado como criatura en su limitación, en su vulnerabilidad, en su debilidad. En general está descrito así como alguien que necesita, como un carente, como un pobre, pero también en algunas oportunidades aparece como el justo, y no el justo porque sea el perfecto, sino que el que busca ajustarse a la ley del Señor, como dice el Salmo 1. Esto es interesante porque quien desee asumir las palabras del orante, es decir, las palabras de Dios hecha literatura para que hoy nosotros podamos asumirla, tiene que tener esta doble percepción de su realidad, que él quiere ser un pobre, es decir, uno que depende en todo de Dios, uno que es capaz de claudicar en sus proyectos para asumirlos de Dios, y por el otro lado tiene que querer ser un justo, es decir, uno que se quiera ajustar a la ley del Señor, y por más que peque, que caiga, que sea vulnerable y débil, lo mismo quiere, por eso están los salmos de perdón, volver a restablecer el vínculo y la alianza. Bueno, es decir, estos son los protagonistas del Salterio. Lo cuarto que me gustaría decirles es que el Salterio abraza todo lo humano. ¿Y qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir que abraza la amplia gama de vivencias, emociones, sentimientos que tiene todo ser humano. Y así, miren, decía Calvino, no hay sentimiento del hombre que algún salmo no represente como en un espejo. Y por eso yo de acá saqué este título, que los salmos descifran nuestra alma, porque es como que se pone frente a nosotros el texto y nos hace de espejo. Lo importante es tener tal familiaridad que sepamos encontrar en cada momento de nuestra vida el salmo que nos refleje como en un espejo, que nos descifre el alma y entonces que le lleve a Dios nuestras causas con sus palabras. Por otro lado, que abraza a todo lo humano significa que Dios le puso palabras a todos los dolores, tristezas, temores, dudas, esperanzas, alegría, preocupaciones, los deseos de alabanza, pero también a los deseos de venganza, a los deseos que a veces en el alma humana, en la persona humana surgen, como son los deseos de exterminar al enemigo, de que desaparezca de la faz de la tierra, que bueno, oran los salmos llamados imprecatorios, que ya vamos a ver. El corazón humano entonces se agita con todo esto, y de todo esto, gracias a Dios que nos conoce, hay textos bíblicos, hay palabras de Dios que nos descifran. Así que no hay que tener miedo, abrazan. Quinto, llevan en sí un proyecto salvífico. Cada salmo, porque es palabra de Dios, lleva en sí un proyecto de salvación, es decir, quiere hacer historia de salvación en mi propia historia, como lo hizo en la historia del salmista. Y esto, el que escribe un salmo es porque ha experimentado esta salvación de Dios, si no, no lo hubiera escrito, y entonces esta experiencia personal del salmista, cada vez que uno la asume, es como que viene junto con el salmo este proyecto salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué lindo, ¿no? Porque gracias a que se puso por escrito, es que estas palabras del salmista, de su experiencia de salvación, sucedieron en algún tiempo, en algún momento, y él las constató y las puso por escrito, hoy nos pueden llegar a nosotros. Además, son un testimonio de fe, entonces se transforman en un testimonio de fe que cada uno está desafiado
a presentarle a la generación siguiente. Y por eso es tan hermoso cuando la mamá o el papá le enseñan a los hijos un salmo, o cuando los abuelos le enseñan a sus nietos, y así se va transmitiendo, testimoniando esta fe de alguien que puso por escrito una experiencia salvífica, y cuando lo transmitimos a otros, no estamos haciendo otra cosa que transmitirle esta voluntad salvífica que Dios tiene escrita en cada salmo. Además, esto no sé si alcanzan a ver en la diapositiva, pero me encanta, cuando yo era chica por lo menos jugaba a meterme adentro de los zapatos de mi papá y de mi mamá y taconear por toda la casa, y siempre me quedaban grandes, y eso era lo divertido, jugar y meternos dentro de los zapatos grandes. Pues bien, esto quiere decir cada salmo, por más que lo conozcamos de memoria, por más que lo hayamos orado 1000 veces, por más que tengamos uno que es tu preferido, ese salmo, porque es palabra de Dios, te queda siempre grande. Y siempre lo vamos a poder seguir usando como una realidad que nos supera. El salmo siempre, por ser palabra de Dios, es más, dice más, tiene algo más. Y entonces permanece ahí para las generaciones futuras y no se acaba nunca, no se agota nunca, nunca ese zapato nos ajusta ni nos queda chico. Punto 6. Un festival de imágenes. Si hay algo que realmente es típico de los salmos, que lo dice el cardenal Gianfranco Ravasi, me encantó esta metáfora que él usa. Él dice que son los salmos un festival de imágenes. Bueno, podríamos tener un curso aparte para esto, y como no tenemos más que unos minutos, solamente les voy a presentar, pero para que ustedes cuando vayan a abordar un salmo, traten de buscar alguna imagen, seguro tienen, desde el 1 al 150, y los otros salmos que están diseminados por todo el texto bíblico, alguna imagen, digamos, alguna metáfora, seguro tienen. Así que es difícil ordenarlas, es difícil ponerle una jerarquía, pero voy a tomar, como hizo el cardenal Ravasi, distinguir en 4 categorías. La primera, dice él, una línea vertical teológica, que esta línea obviamente es vertical, desemboca en el cielo como lugar donde reside Dios. Son todas las imágenes que tienen que ver con la trascendencia, con la omnisciencia de Dios, y entonces se privilegian en este campo imágenes como por ejemplo, las alas de Dios, o la libertad de Dios, la visión con que Dios mira desde lo alto, una cantidad de antropomorfismos, o sea, Dios que asume en los salmos formas humanas para describir lo que Él es. Por ejemplo, tenemos un gran militar en el Salmo 18, que empuña lanzas, que tiene escudos, arcos, flechas, o Dios que es representado como un inspector en el Salmo 66, en el Salmo 94, o como un instructor militar en el Salmo 18, como les decía, o un héroe que tenemos en el Salmo 78, o también a veces Dios se vale de las partes del cuerpo para decir algo de Él, entonces cara, nariz, labio, bocas, manos, orejas, o todo el mundo de los afectos, la alegría, la ira, la venganza, la indignación, el arrepentimiento, el amor. Bueno, en cada salmo hay algo de todo esto, y por eso ponerle número es imposible, pero por lo menos le presento esta gran gama de metáforas en donde Dios adquiere, asume distintas formas. Imagínense a Dios jardinero en el Salmo 65, o a Dios sastre, que en este mismo salmo viste las colinas, dice el texto, los viste como
como aplomados, como un albañil, y bueno, tantas metáforas que de alguna manera descifran el misterio de Dios, usando el otro extremo que es el hombre. Hay otra línea que sería la horizontal antropológica, en la que para descifrar otro misterio, el misterio del hombre, se usan las simbologías animales o vegetales o las partes del cuerpo. Y entonces tenemos del mundo animal, tenemos la cierva, por ejemplo, que corre veloz, del Salmo 42, o que brama corrientes de agua pura en ese salmo, o que corre veloz como un cervatillo en el Salmo 18, como la golondrina que pone su nido para descifrar este amor paterno-materno en el Salmo 84, o esa imagen del pastor en el Salmo 23, el águila en el Salmo 103, la ignorancia del hipopótamo en el Salmo 73, la soledad del búho, del pelicano en el Salmo 102, bueno, tantas metáforas que describen el hombre a través de estas características tan cercanas, ¿no? Que son referentes a animales. Por otro lado, metáforas vegetales. También el hombre se representa como un justo, por ejemplo, con el árbol verde, o con una palmera, con un cedro, con un olivo, con una vid, bueno, Salmo 92, Salmo 128, o las partes del cuerpo, ¿no? Los huesos que arden para decir el sufrimiento en el Salmo 102, o los ojos que se consumen de llanto por el Salmo 6, perdón, o llagas podridas, apestosas del Salmo 38, o el vigor sexual que se va debilitando en el Salmo 31, bueno, hay tantas metáforas. Otra línea, la línea horizontal, cosmológica, que los dos extremos de esta línea son el caos y lo creado. Y entonces, esta incapacidad hebreo para abstraer hace que la nada o el mal lo represente con símbolos monstruosos que de alguna manera lo pretenden definir, y así usa términos como el Leviatán, como Rahab, que son metáforas que providencialmente están para decir que Dios es superior al caos, al mal, a lo que a nosotros nos da miedo, porque por ejemplo el Salmo 104 dice que Dios juega con el Leviatán, cuando el Leviatán al hombre le causa mucho pánico. Y así monstruos de la naturaleza entonces que sirven para decir que Dios está en el otro extremo, como creador y dominador de todas estas fuerzas adversas y de alguna manera. También tenemos la línea vertical infernal, opuesta a Dios, que se representa con más de 30 frases o palabras que se pueden sintetizar en el Sheol. Y esto sería ya como lo simbólico de lo diabólico, de lo demoníaco, ¿no? Y estas representaciones de mal que, por ejemplo, le llama el agujero negro, la fosa, el volver al polvo, todas estas imágenes del Salmo, por ejemplo, 16, 88, 119, 148, 74, bueno, muchísimas que dicen todas estas imágenes que de alguna manera, muy brevísimamente, solo les presento, para que sepan que cuando entramos en el abanico de los salmos, tenemos que atender sí o sí esta dimensión metafórica, simbólica, este festival de imágenes. Y dentro de esta primera presentación, el punto 7, tiene que ver con la alabanza. Todo salmo tiene que ver con la alabanza, y ahora sí nos adentramos un poquito más propiamente al título, al salterio. Los salmos, fíjense que el título del libro, que nosotros le decimos salmo, viene del griego, se escribe
así, y significa un canto, una indicación formal. Es decir, sería un canto acompañado por un instrumento de cuerda que se llamaba salterium. Y entonces, digamos que a la hora del castellano tradujo esta indicación formal de estas oraciones que servían como un cancionero para cantarle al Señor en distintas celebraciones, sobre todo litúrgicas. Ahora bien, eso no expresa realmente lo que son los salmos, sino para qué servían los salmos, que era para cantar y acompañar la liturgia. Entonces, me gustaría que aunque sea, se lleven de esta tarde una palabra en hebreo, que es Sefer, que quiere decir libro, Teilim. Porque en hebreo, el conjunto de estos 150 oraciones se llama Sefer Teilim, libro Teilim, de alabanzas. Y fíjense que el hebreo, que es realmente quien sabe del contenido, porque es quien lo escribió, el hebreo dice en el título no una funcionalidad, sino un contenido. El hebreo dice que estas 150 oraciones son Teilim, son alabanzas. Entonces ya nos vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cómo, en qué sentido entienden los hebreos la alabanza? ¿Por qué le dicen a la súplica, a la imprecación, a la lamentación, también alabanza? Porque ellos a todos los 150 le llamaron Teilim, que Teilim es un plural. El plural que viene de una raíz verbal, alal. Y esto se lo quiero decir porque ustedes saben una palabra que viene de alal, del verbo alabar, y es aleluya. Yo les dijera que aleluya es el imperativo del verbo alabar, segunda persona del plural. ¿Qué dirían ustedes que es? Bueno, si estuviéramos en la presencial, esperaría a que me respondan, pero dado que estoy hablándole a la pantalla, les respondo yo. Alelú quiere decir imperativo segunda plural del verbo alal, quiere decir alabar, ustedes, vosotros, alaben. Y ya quiere decir Yahvé. Es el diminutivo, la posición de Yahvé. Entonces, alabad al Señor quiere decir aleluya. De esa misma raíz de alal, de aleluya, como conjugado, viene este sustantivo plural que significa Teilim, libro de Teilim. Solamente Teilim quiere decir alabanzas y Sefer, libro. Quiere decir que tenemos algo por aprender, y es que para los hebreos, para los judíos, para los que hicieron los salmos, todos son alabanzas. Nuestra pregunta entonces ahora es, ¿en qué sentido el que llora, el que impreca, el que suplica, el que se lamenta, alaba? ¿Cómo? Bueno, de eso vamos a tratar de compartirlo ahora en esto que yo he llamado como un arco iris. Fíjense que los salmos, como la realidad humana, se parece a un gran arco iris. ¿Qué quiere decir esto? Que el arco iris tiene dos colores extremos, pero ustedes saben que la secuencia cromática, ¿no?, del arco iris es difícil de percibir en sus extremos. O sea, uno ve que ahí hay un color turquesa, hay un blanco, hay un amarillo, un rojo, y al extremo opuesto está el lila. Pero el límite no está muy delimitado, ¿no? Muy claro. Así pasa con los salmos. A veces empezamos imprecando, empezamos enojándonos, empezamos lamentándonos, empezamos suplicando y terminamos alabando. Pero fíjense, vamos definiendo. ¿Qué son las alabanzas y qué son las súplicas? Las alabanzas son el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Es decir, la alabanza tiene en el centro a Dios como
sujeto de la oración. Solamente alaba el que se centra en Dios y no tiene en cuenta nada propio más que lo que Dios es y lo que Dios hace. Y entonces por eso decimos, te alabo Señor, porque sos grande, porque sos omnipotente, porque sos todopoderoso, misericordioso, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo lo miro a Dios en lo que Él es y lo que Él hace. De la alabanza se deriva la acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reconocemos lo que Dios hace en nosotros, entonces le damos gracias. Dios hace algo por nosotros, por mí individual, o por mi comunidad, o por el rey, o por el pueblo, y entonces el que ora da gracias por lo que Dios hizo en él. Reconoce una acción de Dios en un sujeto. De este extremo, que sería la alabanza, se desprende la súplica, con el otro extremo de los salmos. ¿Y qué es la súplica? Reconocimiento de una necesidad, de una carencia, de una falta, y pedido a Dios de eso que te falta. Y entonces reconozco que yo necesito algo, pero a la vez que Dios lo tiene. Porque si yo digo, Señor, te pido perdón, es porque en definitiva yo me reconozco pecador, reconozco una falta, pero también le digo a Dios, sos todopoderoso, podés perdonarme, y entonces te pido que me perdones, pero a la vez te estoy diciendo, Señor, vos sos todopoderoso, capaz de perdonar. Por otro lado, el lamento es la oración que cabe frente a una situación irreparable. Es decir, cuando la situación no tiene vuelta, no cabe ya la súplica, según el pueblo de Israel, sino el lamento. Entonces tengo que lamentar, quiere decir llorar la situación irreparable. De esta línea se desprende también la imprecación, que vendría a ser un pedido a Dios de maldición para el enemigo que me haya ocasionado una injusticia. No se impreca por cualquier cosa, se pide maldición a Dios solamente cuando me han hecho una injusticia y yo soy la víctima de alguna injusticia. Ahora uno puede decir, ¿cómo puede ser esto una oración? Pues Dios le puso letra a situaciones de injusticia que no nos sale alabar al Señor y decir qué grande que sos, sino que nos sale decirle al Señor, mátalo al que me hizo esto o aquello. Es una oración. No, dice Alonso Shekel, un gran maestro de los salmos, la imprecación no es un programa de acción. No es que yo agarro un cuchillo y mato a todos los enemigos. No es que yo agarro una soga y acogoto al que injustamente me robó en mi casa. No, le digo a Dios, oro, no voy al vecino, voy a Dios a decirle lo que yo haría frente a esta injusticia. Pero lo dejo en Dios, lo hago oración. Y Dios, que sabe que a veces, no es que vamos a estar todo el día imprecando, pero sabe que a veces necesitamos de este tipo de oraciones, le puso letra. Y tenemos un montón de salmos que también imprecan. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y por otro lado, también de la súplica se desprende los textos o los salmos de confianza que descansan en Dios como un buen pastor, como un padre, como un hermano, como un salvador, un liberador, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen, por algunos segundos les voy a dejar en pantalla algunos ejemplos. ¿Por qué les digo algunos segundos? Porque ustedes tienen que acostumbrarse a buscar en los salmos este género literario que en cada momento lo necesiten o les haga bien. Hay momentos en que el Señor nos da palabras de alabanza para cuando estemos en situación de alabanza, y otras que nos da palabras de súplica cuando estamos en situación de súplica. Ahora, volvemos a preguntarnos esto que decíamos hace unos minutos,
¿En qué sentido todos estos son alabanzas? ¿Por qué el hebreo le dijo al texto, a todo este conjunto de 150 salmos, Teilim? Lo primero que hay que decir es que no hay una separación neta, tan a rajatabla entre la alabanza y la imprecación. ¿Por qué? Les decía que alabar significa reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Pues bien, nadie va a una panadería a comprar 1 kilo de carne, ni a un zapatero a comprar un vestido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo suplico, lloro, me lamento, impreco, porque la situación presente, mi presente me invita a eso, yo en mi fe, y subrayo en grande, en mi fe, alabo al Dios que puede revertir esa situación. Y entonces yo, cada vez que le digo al Señor, te suplico trabajo para mi hijo, le estoy diciendo que Él es una fuente de trabajo, lo estoy alabando en la fe, pero lo estoy suplicando con mis palabras. Cuando le digo, Señor, ten piedad, le suplico misericordia, en la fe estoy diciendo, vos sos la fuente de toda misericordia. Cuando yo impreco, le muestro a Dios la injusticia, la bronca que me da, el corazón se llenó de odio, pero le estoy diciendo, vos sos el santo, el que puede limpiarme, el que puede purificarme, el que puede revertir esto, y si yo lo mato, vos, no sé cómo ni cuándo, revertí esto y hace que mi oración de imprecación pase a coincidir con una alabanza. Y entonces, mientras en la situación presente suplico, me lamento, lloro o impreco, en la fe siempre alabo lo que Dios es y lo que Dios hace, porque Dios es siempre digno de alabanza. Tercero, todos los salmos, como decíamos entonces, son posibilidad, son alabanza y entonces posibilidad de alegría. Ahora, alabar es la reacción que el hombre tiene delante de la salvación y de la revelación de Dios. Y de ahí que el reconocimiento de lo que Dios es, nace la alabanza, y de lo que Dios dona u ofrece, nace la acción de gracia. Y entonces tenemos una alabanza presente, una alegría presente. Cuando recibimos lo que Dios hizo por nosotros, o cuando reconocemos lo que Dios es explícitamente, le cantamos un himno. Ahora bien, decíamos que, sin embargo, esta experiencia de alabanza, el salmista la vive en su propia experiencia como hombre y como mortal, y si mortal, bajo amenaza. De ahí que la súplica, el lamento, la imprecación, para que Dios lo libere de la muerte en todas sus formas, pero en la fe de que Dios me está escuchando, sería una alabanza o una alegría en camino. Entonces, sea que estoy en camino de alabarlo plenamente, o sea que estoy alabándolo plenamente, siempre lo alabo, porque siempre lo alabo en la fe. Y eso es lo que hace que los 150 salmos sean Teilim, la fe del orante, que reconoce a Dios lo que Él es y lo que Él hace, más allá de la circunstancia y de la situación presente que estás viviendo en este momento. Y ahí de esto digamos así, se deducen 4 modos de alabanza: la alabanza presente, entonces los himnos y las acciones de gracia; la alabanza en camino, anhelada para el futuro, que serían los salmos de súplica, las lamentaciones, las imprecaciones; las alabanzas experimentadas en el pasado, que es muy bueno, como dice el Salmo 42, el 66, el 84, hacer memoria de todo lo que Dios hizo en mi vida y en la vida de los otros, para no perder la fe presente. Y haciendo memoria, lo alabo motivada por lo que ya pasó, lo que ya sucedió en el pasado. Y después hay una cantidad de salmos que nos invitan a la alabanza, más allá de la situación en la que estemos presentes, y que uno dice, bueno, pero si yo no tengo ganas de alabar, unite a la fe de la comunidad. Y entonces la que alaba es la fe.
no tu situación. Y por eso podemos, en la invitación a la alabanza, que evidentemente hacía alguien en el coro, puede invitar a alabar a todos, incluso a los que en el presente no concuerden, si quieren llamarlo de alguna manera, su situación con la alabanza en sí. Pero si uno se une a la fe de la comunidad, bien puede unirse a esta invitación a la alabanza. Por último, una propuesta de felicidad. Yo lo llamo así, un manual de la felicidad. ¿Por qué? Se abre con una propuesta de felicidad que así empieza el primer salmo, el 1. Feliz el hombre que. Así empieza el salterio. Feliz el hombre que, o sea, nos invita a la felicidad, y se cierra todo el salterio, si ustedes tienen la Biblia a mano, se fijan, en el versículo 6 del Salmo 150, se cierra con un aleluya. Es como si tuviéramos que decir la primera y la última página del salterio, nos invitan, feliz el hombre que, aleluya, alaba al Señor. Feliz el que entienda la dinámica de la alabanza que nos proponen los 150 salmos, que, como decíamos, es una propuesta de fe. Bueno, vamos a terminar entonces, con estas líneas conclusivas. Líneas conclusivas que yo podría decirles así, en estas breves palabras. Primero, feliz el hombre que se sumerge en una corriente de fe y de oración comunitaria cada vez que se asume un salmo, se nos libera del peligro de una oración individualista, subjetiva, sentimentalista, porque la fe de la alabanza comunitaria, cada vez que oramos un salmo, por más que estemos solos, asumimos la oración de miles y miles y millones que antes que yo han orado con este salmo, con esta palabra de Dios hecha palabra humana. Y entonces el desafío es a no romper la cadena, esta cadena orante comunitaria. Segundo, animarnos a vivir en profundidad. Orar un salmo es decidirse a vivir en profundidad, desenmascarando toda superficialidad. ¿Por qué? Porque a veces el lenguaje de los salmos, que nos parecen un poco excesivo, que nos parecen quizás fuerte, dramático, incluso metafórico, nos invita a vivir radicalmente nuestra verdad y nos invitan con seriedad a tomarnos, a tomar en cuenta todos los gajes de la existencia. Y no siempre se puede estar en un himno, pero tampoco siempre podemos estar imprecando. Así que todo lo que nos pasa en la vida podemos ponerlo en oración con un salmo. Enfrentar entonces, de esto se deduce la vida sin miedo, con la certeza de que todo puede ser puesto delante de Dios. Dios le puso palabra a todo lo que nos pasa. Todo, todo. Lo que sienta el corazón humano, lo que anide el corazón humano, lo que experimente el corazón humano, tiene palabras de Dios para dirigirse al mismo Dios con sus palabras. Dejar de decirle a Dios con nuestras propias palabras y hacerlo con las de Él, que obviamente siempre van a ser mucho más salvíficas, efectivas y eficientes, ¿no? Y entonces en una enfermedad, en un sufrimiento, en un momento de soledad, en un momento de enojo, de rabia, en un momento de alegría, en un momento de felicidad, tenemos un versículo, aunque sea, que nos descifra. Los salmos son entonces, como dijimos, palabra de Dios en palabra de hombre, y entonces hay esto que hemos llamado una escuela de oración, y así lo definimos al principio, ¿no? Pero el que ora siempre es un pobre, siempre es uno necesitado, y entonces asumir los salmos significa que queremos dejarnos enseñar a pensar y a sentir como Dios,
Asumir los salmos quiere decir que no solo queremos aprender de Dios a rezar, también queremos, Él nos dio las palabras, así que aprendemos a rezar, pero también queremos permitir que Dios nos enseñe a pensar como Él, a sentir como Él, a tener sus mismos criterios, a tener sus mismos sentimientos, a tener un corazón semejante al suyo. Y entonces los salmos no son solamente escuela de oración, sino también y sobre todo escuela de conversión. Muchísimas gracias por este espacio, por este momento compartido. Muchas gracias porque siendo comunidad tenemos más fuerza en la oración. Nos despedimos cantando con otro salmo, el Salmo 27, un salmo hermoso. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos vemos en la próxima. Gracias. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas. Bueno, sí, con este espíritu de oración que después de la entrega que nos hizo Verónica, nos dejó con esta canción para que podamos también preparar el corazón para alabar al Señor, que como recién cantábamos, es nuestra luz y nuestra salvación. Así que con este espíritu agradecido nos despedimos hasta el próximo jueves, también a las 20:30. El que nos va a acompañar con su exposición es el doctor Berdini, que nos dio la bienvenida hoy, y él nos va a presentar un itinerario de crecimiento a la luz
de algunos salmos. Así que desde ya los esperamos y nos quedamos con las preguntas que hayan hecho en el chat para que Leandro las pueda responder. Y también les pedimos que esperen con paciencia el material de este encuentro, el enlace para volver a ver y escuchar, y una introducción al libro de los Salmos, una breve introducción, y 2 lecturas orantes para que podamos seguir rezando en este año, que es el año de la oración. Así que muy buenas noches, muchas gracias a todos los que estuvieron en el Zoom y los que nos acompañaron desde el Facebook. Así que hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias, hasta el jueves. Adiós. Gracias, Ana. Gracias. Buenas noches, bendiciones.